en Panam Post tenemos de invitado a Carlos Piña. Él es politólogo e investigador, especializado en las relaciones entre China con América Latina y el Caribe. También ha escrito varios artículos sobre la influencia del gigante asiático en la región. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Oriana. Un placer. Igualmente. Bueno, antes, así como le indica el título de este video y para ponernos un poco en contexto, me gustaría comenzar repasando cómo en los últimos años el mundo ha sido testigo de una escalada de tensiones entre China y Taiwán. ¿No? El episodio más reciente ocurrió hace pocos días con 125 aeronaves incursionando en espacio taiwanés. Sí, además el presidente chino Xi Jinping, quiero remarcar esto, ha dicho que no renuncia al uso de la fuerza para apoderarse de Taiwán porque la considera provincia rebelde. Yo tú como especialista en este tema de China quisiera preguntarte, ¿por qué hoy en un mundo tan convulso sería grave una guerra entre China y Taiwán? Y si crees que en efecto ocurra pronto. Bueno, la pregunta de si va a ocurrir pronto posiblemente genera cierto tipo de dudas. Lo que, en mi opinión personal, no está bajo discusión es el hecho de que en algún momento China dé el paso definitivo para anexarse de Taiwán como parte de su territorio, ¿no? Evidentemente, para quienes no conocen demasiado el tema, pues Taiwán es parte históricamente de China. Sin embargo, desde 1949, pues de alguna manera tiene un estatus de isla autogobernada. Sin embargo, los taiwaneses se consideran a sí mismos como los legítimos representantes de la República China. Pero en este caso especial, el presidente Xi Jinping es uno de estos personajes que desea, de alguna manera, tiene uno de sus principales objetivos es consolidar la anexión de Taiwán y de esta manera avanzar hacia lo que se conoce como el espacio de una sola China. Para los no entendidos, el espacio de una sola China o la política de una sola China es aquella política que este país está llevando a cabo para unificar o reunificar, de acuerdo a la visión de ellos, todos los territorios que en algún momento pues administrativamente quedaron fuera de sus manos. Entonces podemos hablar por ejemplo de Hong Kong, que ya está en este proceso, de Macao y obviamente la isla de Taiwán. ¿Por qué sería peligroso para el mundo, para el ámbito, el ámbito de las relaciones internacionales, una eventual confrontación bélica entre China y Taiwán? Porque podría generar una escalada de acciones en el espacio de Asia del Este. Primordialmente, o sea, principalmente, Taiwán tiene un compromiso Estados Unidos tiene un compromiso de defensa con Taiwán. Sí. En caso de que ocurra algún tipo de intervención militar por parte de China, Estados Unidos pues intervendría para defender al gobierno taiwanés y que en el ámbito internacional son sus aliados también, ¿no? Pero no solo el gobierno de Estados Unidos estaría interviniendo, también hay otros países que probablemente tomarían parte, por ejemplo Japón. Japón está bastante cerca de Taiwán, digamos la isla de Okinawa, que es parte de Japón, se encuentra pues a tan solo pocas millas de Taiwán. Entonces se podría crear una suerte de corredor humanitario. Eh, la verdad es que sería, en el contexto actual, el cual está definido por una confrontación bélica entre Rusia y Ucrania, con los problemas que hay en Medio Oriente, eh, agregar un conflicto de esta magnitud a nivel internacional, pues sería de verdad catastrófico para la estabilidad mundial. Sí, y también quiero remarcar que, bueno, en Taiwán, tal como tú decías, se ha desarrollado una identidad de independencia, una identidad democrática, ¿no? En la isla, por todo este tema que detonó en 1949, cuando los nacionalistas huyeron hacia Taiwán, cuando perdieron ante el régimen comunista de ese momento. No estamos hablando entonces, tomando en cuenta esta identidad que ha desarrollado Taiwán, de una violación a la soberanía por parte del régimen comunista de Xi Jinping. La verdad que es un poco arriesgado asegurar eso, porque pues en el sentido sí, Taiwán tiene un sistema democrático, digamos, es más o menos estable. eh,
y pues, cada 4 años pues eligen o reeligen, dependiendo del caso, sus autoridades, sus presidentes o presidenta en este caso. El problema es que esta, digamos, narrativa, esta retórica que hace entender al actual partido gobernante de Taiwán, el Partido Progresista Democrático, como un partido independentista, es una narrativa que está siendo impulsada desde China. Realmente es difícil asegurar que el Partido Democrático Progresista de verdad quiere independizarse de China. De acuerdo a su visión propia, ellos se consideran parte de China y en algún momento sueñan o se proyectan una reunificación de China, pero bajo un sistema democrático. En este sentido, ellos no están planteando la independencia per se, ellos están tratando de establecer ciertos canales de diálogo con la República Popular China y en caso contrario es China quien a través de sus medios, de su propaganda, de todos los recursos que tiene a nivel internacional, está promoviendo, digamos, esta matriz de opinión de que Taiwán o la totalidad de la población taiwanesa desea la independencia y eso no es cierto. Fíjate que, Oriana, hay unos partidos, el Partido Nacionalista Chino, también conocido como Kuomintang, es un partido que se opone frontalmente a la independencia y este partido en las elecciones del mes de enero de este año más o menos obtuvo un 30-35% de votación, si no me equivoco. Entonces, bueno, una parte importante de la población no está por la labor de la independencia, pero el actual partido, el Partido Democrático Progresista, sí ha sido muy crítico, muy reacio a aceptar, digamos, las líneas que le envía el Partido Comunista Chino. Entonces, esto es lo que ha venido creando cierto tipo de fricción. Bien, pero también quizás una visión interesante de este tema, y es que si bien nosotros ahora en este momento estamos hablando de algo que parece ser aislado para quienes nos encontramos en América Latina, la duda es por qué este tema sí debería importar a este lado del mundo, teniendo en cuenta además la amistad que China tiene con países como Cuba y Venezuela por un lado, mientras que por el otro hablamos de Taiwán teniendo a Estados Unidos como principal aliado. Entonces, ¿por qué debería importarnos en América Latina la disputa China versus Taiwán? Bueno, hay una multiplicidad de razones, ¿no? La primera que te puedo comentar, una gran cantidad de países de América Latina tienen salida hacia el Pacífico. Incluso hay algunos países, como por el caso de Venezuela, que no tienen salida hacia el Pacífico, pero que exporta petróleo y otras materias primas hacia China. Hay digamos, un comercio bastante dinámico de América Latina con la región de Asia-Pacífico. Eventualmente, un eventual conflicto entre Taiwán y China generaría inestabilidad en esa zona de Asia-Pacífico y se podría haber afectado, por ejemplo, el libre tránsito de mercancías, ¿no? Las relaciones económicas. Eso en un primer momento. En un segundo momento, pues bueno, yo creo que a nivel internacional estamos enfrentando ya, estamos observando una lucha general, digamos, macro, entre las democracias o aquellos gobiernos que prefieren mantenerse como democracias liberales en el sentido estricto y otro tipo de gobiernos que, si bien tienen o utilizan algunas instituciones de la democracia, como por ejemplo las elecciones, en la práctica están actuando como gobiernos autoritarios. En inglés, este tipo de regímenes se le conoce como los regímenes iliberales y se están dando este debate a nivel internacional, por una parte las democracias, por otra parte los regímenes iliberales. Entonces, si lo vemos un poco más, digamos, profundo, podemos entender que esta lucha entre China y Taiwán puede ser también una expresión de este gran debate que hay a nivel internacional entre las autocracias y los gobiernos democráticos. Entonces, yo creo que una de las fallas que hemos tenido en América Latina es que en muchos países no hemos sabido defender a tiempo la democracia y en algunos países, como bien he sabido, pues se están avanzando o se están dando pasos para
consolidar regímenes que no son propiamente democráticos. Entonces yo creo que esto en el largo plazo, en el mediano plazo puede ser peligroso para la región, puede ser un tema a tener en cuenta y bueno, más o menos esa es la visión que tengo. Sí, porque justamente va atada a la pregunta anterior. Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela casualmente han manifestado su apoyo a Xi Jinping sobre este tema y han dicho que no se debe interferir sobre los derechos históricos de China. Entonces, claramente estamos viendo lo que tú dices, cómo regímenes autoritarios se ponen del lado de China, cómo las democracias del mundo se ponen del lado de Taiwán. Entonces se forma como una especie de balanza, ¿no? Es como si se dijera que lo que ocurra en Taiwán frente a China puede determinar también la dinámica de América Latina. ¿Crees que en efecto puede ser así? Ese es un tema bastante interesante. El tema es que China se ha integrado fuertemente en términos económicos con diversos países de América Latina y bueno, posee una gran influencia sobre estos países y por ejemplo quisiera resaltar el caso de Argentina. Si bien lo saben, cuando en campaña electoral, justo más o menos hace como un año, el actual presidente, Javier Milei, de alguna manera tuvo algunas frases de campaña, unos eslóganes muy contrarios a China, acusándolo de comunistas, acusándolo de eh, antidemocráticos, pero durante el gobierno de Milei, el presidente argentino ha tenido que, de alguna manera, rebajar el tono con respecto a sus ideales, a sus pensamientos sobre China. ¿Cuál es la razón? Pues que hay muchos intereses entre ambos países. Para quienes no lo saben, pues China ha sido uno de los prestamistas más importantes para la Argentina en los últimos años y gran parte de los swaps en moneda que se han aprobado entre los dos países ha ayudado a mantener en cierto tipo de estabilidad en el peso argentino, o por lo menos ha tratado de, lo que quiero decir, no ha sido peor la situación gracias al apoyo de China. Eh, este ejemplo sirve para entender cómo, a pesar de que existen ciertas democracias, ciertos países que están fuertemente comprometidos con la democracia, tienen una posición ambigua con respecto al tema de Taiwán y China. Básicamente, ¿por qué? Porque China, cuando establece relaciones diplomáticas con cualquier país del mundo, ellos te exigen que respetes el principio de una sola China. El principio de una sola China implica el reconocimiento de Taiwán como parte inalienable del territorio chino. Eh, Esto por un lado. Evidentemente lo que estás diciendo de los gobiernos de corte autoritario, digamos la izquierda autoritaria del continente, ellos van como un paso más allá. No solo reconocen el principio de una sola China, sino que dan un apoyo absoluto a todas las causas de China a nivel internacional. Pero, y esto es lo más llamativo y más interesante, Oriana, hay gobiernos que no son necesariamente de izquierda, que también mantienen una política de una manera de cerrado apoyo a China. Por ejemplo, el caso de El Salvador. El presidente salvadoreño no es propiamente un gobierno de izquierda, sí tiene algunos sesgos autoritarios, pero él ha tenido una relación bastante estrecha con China e incluso ha criticado públicamente a Taiwán. Entonces, esto es un fenómeno bastante interesante. Evidentemente, la influencia de la República Popular China a nivel mundial en general y en Latinoamérica en particular, le ha dado a este país la fuerza o el impulso diplomático para poder llevar a cabo estas acciones en la península de Taiwán. ¿Cuál es el problema al final? Que al final, pues, si China invade Taiwán, estaría ocasionando un conflicto bélico y más allá del principio de una sola China, pues muy pocos países van a estar de acuerdo, al menos públicamente, con una guerra. Entonces, muchos de ellos van a llamar al diálogo, a la concertación, al cese de las hostilidades, al inicio de negociaciones, y esa puede ser la posición que distintos países en la región que consideren o tengan democracias más establecidas puedan eh, esbozar, enarbolar. Sí, pasa que también cuando se habla de temas geopolíticos es como
Hay un tema ahí delicado porque estamos hablando tanto de diplomacia como de economía y ahí es cuando las cosas se separan. Por ejemplo, tenemos en tema aparte, pero en el Mercosur, Argentina y Brasil son estrechos aliados y aún así ideológicamente no coinciden. Pero todo se basa en relaciones comerciales, como pasa con Argentina y tú mismo lo dices con China. Y así se dividen en varias cosas, pero en el terreno diplomático las cosas cambian, por más que lo económico se mantenga. Entonces yo creo que eso tiene que ver también con lo que comentabas de rebajar el tono que hizo el presidente Javier Milei, porque comercialmente las cosas van por otro lado, ¿no? Pues sí, totalmente. O sea, una de las maneras que China ha desarrollado, ha incrementado su potencial de poder a nivel internacional en términos de influencia, ha sido a través de las relaciones económicas. Para muchos países, para una gran cantidad de países, China se ha convertido en su principal socio comercial. Entonces, de alguna manera, tener algún problema en el terreno político o diplomático con China podría afectar los intereses de una gran cantidad de empresas o de algunas economías del continente. Entonces, esto es muy interesante. Por ejemplo, el caso de Brasil, lo que comentas, Brasil exporta o tiene una balanza comercial superior a los 200 mil millones de dólares con China. Por eso es que vimos que durante el gobierno de Jair Bolsonaro de 2018-2022 fue algo similar a lo que ocurrió con el presidente Milei. Bolsonaro quiso de alguna manera acercarse mucho a Estados Unidos y rebajar la conexión que existía con la República Popular China, pero no pudo. O sea, los intereses económicos a nivel interno, incluso dentro de su propio partido, pues le sugirieron que no avanzara hacia este esquema. Entonces, sí, el poder económico le otorga a China una gran influencia a nivel internacional en general, pero también a nivel particular en Latinoamérica. Y para cerrar la idea, en América Latina y el Caribe, según revisé antes de esta conversación, eh, solo pocos países todavía siguen reconociendo a Taiwán. Entonces, en el caso de que ocurra algún tipo de confrontación bélica, es probable que estos países que aún reconocen a Taiwán, pues asuman una posición que no sea favorable a China. Estos países son Guatemala, Paraguay, Haití y dos islas del Caribe, creo que son Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves. Bien, yo quiero volver, vayámonos un poco más al terreno diplomático, más allá del económico, porque bueno, los simulacros chinos, hace 2 días fue noticia esta incursión, esta nueva incursión, pero la realidad es que siempre las hay. Eh, y también se hablaba de la incursión de globos chinos en el espacio aéreo taiwanés, que China asegura que son globos que recopilan información meteorológica. Pero quisiera preguntarte si crees que Taiwán, más allá de ser una isla asediada en este sentido, ha pasado a ser un símbolo de expansionismo chino. Y comentabas esto en una de las respuestas anteriores. ¿Cómo ha cobrado ese simbolismo para China decir somos una potencia tan fuerte que podemos apoderarnos de esta provincia rebelde? Y quizás así enviar un mensaje al mundo. ¿Crees que se convirtió en eso, en un símbolo? Bueno, totalmente, sí. Si, digamos, las autoridades chinas en su discurso oficial establecen que Taiwán es parte de su territorio, entonces tienen que llevar a cabo acciones que demuestren ello. Esa es como esta típica frase de la soberanía no se consulta, la soberanía se ejerce. Eso ocurre en este caso. O sea, estos actos de China bloqueando navalmente Taiwán, los cuales son muy recurrentes. En otras ocasiones hay ejercicios ejercicios con aviones, con portaaviones, Con los globos. movilización, el tema de los globos, mucha movilización de tropas a las provincias que están del lado continental de China, que son fronterizas, digamos, con la península de Taiwán. Entonces ellos han venido preparando todos estos escenarios para demostrar fuerza, pero también para dar una imagen de que están ejerciendo soberanía sobre ese territorio. Y esa es la idea que ellos tienen. Obviamente tiene una carga simbólica, por supuesto, porque no serían tomados, vamos a decirlo así, no serían tomados muy en serio a nivel internacional si ellos establecen que Taiwán es parte de su territorio, pero no ejercen ningún tipo de acción que lo demuestre. Entonces esto va de la mano. Obviamente es un tema bastante simbólico. Ahora, pasar
de estos ejercicios militares, de estas demostraciones de fuerza ante el mundo, estas demostraciones de ejercicio de soberanía, al conflicto armado como tal, pues entendemos que las condiciones no están dadas, pero digamos, o sea, en este mundo tan convulso hoy en día, puede pasar. O sea, puede pasar que un día nos levantemos y el gobierno chino ya pues haya decidido intervenir militarmente en Taiwán. Yo considero que no, ese no va a ser el caso en el corto plazo, pero pues, no podemos descartarlo. Sí, y aparte, hablando de escenarios convulsos, hablemos de las alianzas que hay entre China con países como Rusia, como Irán también. Justamente en el momento en que estamos grabando esto, hace un par de horas surge la noticia de que hay una escalada de la invasión contra Ucrania porque Corea del Norte estaría apoyando al ejército ruso, ¿no? Entonces, claramente no convendría un nuevo conflicto en el corto plazo, teniendo en cuenta también que hay una guerra que se desarrolla ahora entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Digamos que el mundo geopolíticamente no está para aguantar otro conflicto, ¿no? Bueno, las guerras son caras, vamos a decirlo de una manera, Sí. ¿no? Las guerras implican una inversión fuerte de recursos. Por esa razón, pues, hay un cúmulo de razones que permiten asegurar que probablemente en el corto plazo no sea previsible un conflicto armado en Taiwán. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda pasar, porque pueden darse cierto tipo de acciones que precipiten esto. Por ejemplo, si el actual partido en gobernante en Taiwán decide someter a referéndum la independencia del país, de la isla, probablemente esto sea una acción que sea considerado como una causa de guerra por China continental. Entonces, en ese caso, China aceleraría los planes de invasión. Sin embargo, no creo que eso vaya a pasar. Y creo que también una eventual invasión militar por parte de China en este momento particular le generaría enormes costos a China en términos reputacionales, incluso dentro del mismo espacio chino. O sea, aquí estamos hablando de una misma nación, Oriana. O sea, ellos tienen cierto tipo de diferencia, tienen 70 años desarrollándose y manejándose como países distintos, aunque no lo sean, pero es una misma nación. Entonces hay familiares de lado y lado en cada país. Entonces también hay muchos chinos en la China continental, lo que se conocía como la China continental, que tampoco desean una guerra con Taiwán. Desean que la situación se pueda solucionar a través del ámbito diplomático. Entonces es un poco difícil, no es tan sencillo que ocurra una guerra y más, como bien lo dices, en el contexto actual donde pues, hay diferentes conflictos y bueno, el gran problema acá es que puede haber una escalada. Sí. Que un conflicto lleve a otro y que otro conflicto lleve a otro en otros lugares del mundo y pues es lo que no se quiere, ¿no? Ya. Para finalizar, quiero consultarte, ¿qué actitud hacia China en relación con Taiwán crees que debería tener el próximo gobierno de Estados Unidos, gane Kamala Harris o gane Donald Trump el próximo 5 de noviembre? Bueno, las relaciones de Estados Unidos con China pues han pasado por diferentes etapas. La última de ellas eh, ha sido una etapa de confrontación en diversos ámbitos, especialmente en el ámbito económico, con algunas ramificaciones en el sector tecnológico. Eh, y mucha gente pensó, porque este cambio se dio desde que llegó Donald Trump al poder, mucha gente pensó que era algo simplemente de Donald Trump. Sin embargo, esta visión que es descrita en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos como una Great Power Competition, o sea, una competición entre grandes potencias, una competición estratégica, de hecho, se ha mantenido durante el gobierno de Joe Biden. ¿Sí? Entonces, la idea que está detrás de esto es que Estados Unidos identificó a China ya no como un socio comercial preferente a nivel internacional, sino como un competidor estratégico, no únicamente en el ámbito económico, que es el más importante, pues el que vemos a diario en las noticias. Antes pues había imposición de aranceles, ahora sigue habiendo algún tipo de medidas, sobre todo en los países cercanos a los Estados Unidos, caso México, medidas que toma el gobierno de Estados Unidos en contra
de compañías chinas o para reducir la influencia de las compañías chinas en su territorio. Esto es lo que vemos más, digamos, diariamente en las noticias. Pero también hay una confrontación general, que era parte de lo que te comentaba hace un rato, relacionado con esta competición entre grandes potencias, y detrás de eso en general es esta lucha entre estos países de corte democrático con aquellos países iliberales o de corte autoritario. Entonces creo que va a seguir habiendo cierto tipo de fricción acá. Evidentemente, esta Great Power Competition únicamente no se ve en el ámbito económico, únicamente no se ve en el terreno político, también tiene una expresión en el terreno militar. Y Estados Unidos creo que toma esto en cuenta, lo viene tomando en cuenta en los últimos años, y sin duda va a tomar medidas para, en primer lugar, defender a Taiwán Sí. en un primer lugar, pero también tratar de mantener la estabilidad regional en Asia del Este, porque Taiwán no es el único aliado de Estados Unidos en Asia del Este, y un conflicto con Taiwán involucraría a otros aliados, por ejemplo Japón, por ejemplo Corea del Sur, por ejemplo Australia. Son aliados importantes para Estados Unidos en la zona de Asia-Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos cuando ocurren este tipo de ejercicios militares por parte de una potencia tan grande como China? Pues se genera una sensación de inseguridad que lleva a otras potencias, en este caso Estados Unidos, pero también las potencias regionales en Asia del Este, a incrementar sus movimientos militares, a incrementar su gasto militar y a reforzar sus posiciones defensivas. Entonces, esto es lo que, con la pregunta que comenzamos esta entrevista, esto es lo que genera mayor preocupación. Que una acción como esta, que una demostración de fuerza, termine generando una carrera armamentista o termine generando digamos, una mayor inseguridad, una mayor sensación de inseguridad en el espacio de Asia del Este. Para Estados Unidos, el espacio de Asia del Este es completamente importante. De hecho, se habla, y con esto concluyo, de que el siglo XXI es el siglo que está representando el cambio de la zona la zona más importante a nivel económico y político a nivel mundial, desde el Atlántico, que fue en el siglo XX, hacia el Pacífico en el siglo XXI. Entonces, esto es bastante importante y bueno, no será este el único caso que veremos en lo sucesivo relacionado con esta importante región. Es decir, que podemos esperar noticias importantes, sean malas o sean buenas, para el próximo periodo presidencial estadounidense. Pues primero habría que ver quién gana. Claro. Yo creo que sí podemos hablar digamos, de un piso común o de una política que, independientemente gane Trump o gane Kamala Harris, se va a mantener es esta competición estratégica en términos económicos con China, y en caso de que aumenten las tensiones militares, independientemente de quién gane, va a reforzar la posición de Estados Unidos militarmente en Asia-Pacífico. Pero bueno, depende de cómo se vaya desarrollando las acciones. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras para el Pan Am Post. No, un gusto, como siempre. Bueno, conversábamos con Carlos Piña, él es politólogo e investigador, como repasábamos al principio, tiene una especialización en las relaciones entre China con América Latina y el Caribe. Sigan leyendo el contenido y viendo el contenido del Pan Am Post para ampliar esta y otras informaciones.